Y tiempo de nuestro tema central en esta mañana. La obra de la autora de Dos Gardenias y muchos otros boleros nos convoca. Para ello contamos en nuestro set de entrevistas con la máster en ciencias Lietis Ramos González, musicóloga de profesión y quien actualmente es la subdirectora del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana. Y además se desempeña como jefa de la Cátedra de Historia de la Música en la Escuela Nacional de Arte. Muy buenos días, Lietis. Buenos días. Bueno, es un gusto que nos acompañes esta mañana. Ciertamente, Dos Gardenias es la obra más divulgada de Isolina Carrillo. Sin embargo, deseamos, Lietis, que nos precises qué es lo más importante a resaltar de la amplia obra de Isolina Carrillo para que nuestros televidentes también se motiven a acercarse a una mujer que indiscutiblemente es parte de la historia de la música en Cuba. Bueno, deberíamos comenzar diciendo precisamente eso. Y es que Isolina Carrillo es una figura imprescindible que todo cubano debe conocer, incluso las generaciones actuales. Es importante que entiendan que dentro de las figuras cimeras de nuestra cultura musical existió una persona, una pianista, una cubana, sobre todo una mujer. En estos días que estamos hablando de la importancia, en estos días no, desde hace mucho tiempo, que la mujer cubana ha adquirido un papel relevante dentro de los procesos sociales, dentro de los procesos culturales, pues es necesario cada vez más entender que existió una cubana, pianista, que le dio gloria a la cultura musical de este país. Por tanto, es un deber, más que un derecho, es un deber de todo cubano recordarla y no olvidar las figuras que han existido. Entonces, por ahí deberíamos comenzar. Entonces, ¿por qué es necesario estudiar a una compositora como Isolina, quien además fue pianista y repertorista y ha ofrecido un gran catálogo al repertorio cubano? Bueno, iniciemos diciendo que Isolina fue una mujer versátil. Desde el punto de vista musical, no fue solamente pianista, sino también estudiaba trompeta, es decir, fue trompetista también, fue guitarrista, tocaba bongó. Por tanto, estamos hablando de una mujer que dentro del siglo XX, sabiendo la formación que tenían muchas veces las mujeres, que eran limitadas en algunas ocasiones, pues fue una mujer versátil. Por tanto, desde el punto de vista de su proyección musical, tendríamos que mirarla en todas las aristas que ella tuvo como pianista, como profesora, como repertorista, como trompetista, como formadora de nuevas generaciones. Y yo creo que a lo largo del día de hoy podemos ir especificando un poco sobre cada una de esas aristas de Isolina Carrillo. ¿Pudiese ofrecernos detalles de Isolina como repertorista, por ejemplo, esta especialidad que por estos días se ha perdido? Bueno, precisamente esa es una de las facetas más conocidas o quizás menos conocidas de Isolina, porque la profesión del repertorista, que decimos que hoy está casi perdida, es una de las profesiones más necesarias en la formación de los cantantes, porque creemos que muchas veces la técnica es lo suficiente como para que un cantante se pare en un escenario a interpretar determinada canción, pero no siempre la canción o el repertorio que se va a interpretar para cada cantante es el adecuado. Y entonces es el repertorista la figura encargada de caracterizar la personalidad, la proyección e incluso el repertorio adecuado a la personalidad de ese intérprete que se va a parar en ese escenario. Es quien le dice, esta te queda mejor, o este es por el carácter, por la letra, incluso en la proyección escénica de ese intérprete. Es el repertorista quien termina de darle el barniz, de formar a ese cantante. Y esa fue una de las principales labores de Isolina Carrillo. Pero es muy importante también decir, que viene a propósito, que con respecto a la labor del repertorista, acaba de presentarse este año un libro de una profesora que sigue en los pasos de Isolina Carrillo, que se llama Robertina Morales, que se llama precisamente así, El repertorista en la cultura cubana. Y es un libro que está dedicado a la figura de Isolina Carrillo y a la figura de Luis Carbonell, que fueron dos de los principales repertoristas de este país. Y es un libro que ha salido por la editorial En Vivo, se acaba de presentar este año en la Feria del Libro, y yo invito a todo el mundo a que lo conozca porque
ahí también está reflejada la labor de Isolina Carrillo como formadora de grandes cantantes de este país. Bueno, otra de las facetas de Isolina fue como directora de agrupaciones vocales. Coméntanos de esta arista en tan notable artista como lo fue Isolina. Bueno, precisamente, ahí está la gloria de Isolina, ¿no? O una de las glorias de Isolina, el trabajo con cuartetos. Estamos hablando sobre todo de los años 40, de los años 50, donde ella se dedicó a formar, a crear obras magistrales desde el punto de vista armónico, digamos, con los arreglos y con las sonoridades propias de esa época, de los años 40 y 50, para importantes cuartetos que han dejado una obra vasta en la cultura musical cubana. Creo que fue la época de gloria de los cuartetos como las de Aida, cuartetos como el de Meme Solís, cuartetos como Zafiro, es decir, la época de gloria de nuestros cuartetos fue esa época, y ahí estuvo también la obra, la mano de Isolina Carrillo. Dos Gardenias fue estrenado por el barítono de la Ópera Nacional Guillermo Arronte, quien era además esposo de Isolina. La primera grabación de dicho tema fue hecho por el puertorriqueño Daniel Santos, quien la popularizó internacionalmente con la orquestación de Dámaso Pérez Prado. Este tema llegó a ser considerado entre los mitos del bolero en el Caribe, Latinoamérica y otros lugares del mundo. Estos son algunos datos alrededor de tan antológico tema, pero cuéntanos, Lietis, ¿cuáles son las particularidades desde tu visión como musicóloga que tiene este tema que, al decir de Isolina, es simplemente un himno al amor? Ciertamente es un himno al amor, pero ocasionalmente, como decimos en buen cubano, a veces se pegan o pasan a la historia canciones que tienden a ser muy sencillas, pero desde el punto de vista melódico, la construcción melódica está muy adecuada al canto, a la voz humana. A veces hay compositores que escriben para la voz y no tienen en cuenta las condiciones necesarias que puede tener una melodía, no solamente el lirismo o la letra que se está transmitiendo, sino la construcción, esa disposición interválica que hay dentro del plano principal de esa canción, que es la melodía. Y eso es lo que tiene Dos Gardenias, es muy adecuada a la voz humana. Y eso habla entonces también de la maestría que tenía Isolina para componer para la voz. No por el hecho de que se sea un compositor significa que se tiene el dominio de componer para la voz. Hay especificidades que lleva cada una de los formatos instrumentales. Para la voz se escribe de una manera, para las orquestas sinfónicas se escribe de otra manera, para las orquestas de cámara, para el piano. Por tanto, Isolina en sus canciones demuestra el dominio que tenía a la hora de componer para la voz, porque conocía el trabajo con la voz, porque era una repertorista experimentada. Por tanto, es ahí donde uno puede entender cómo una canción como Dos Gardenias, además de que es una canción bellísima, de que tiene una letra bellísima también, pues se pudo haber convertido en ese himno tan importante que ha trascendido el tiempo. Bueno, profesora, le propongo una pausa en la conversación sobre Isolina Carrillo cuando se cumplen 29 años de su fallecimiento.